Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas, a todos. La verdad es de que los teníamos un poquito abandonados. Aquí vamos a tener el siguiente episodio del podcast de Psicología Política. Yo soy David Martínez y también tengo el gusto de estar acompañado por el doctor Carlos Rivera, académico de la Universidad de California, y su servidor académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, días, noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Eh, Qué gusto volver a estar aquí con ustedes y pues sí, perdón por la tardanza en publicar el episodio, pero ya estamos de vuelta. La última vez tuvimos una serie de problemas técnicos y estábamos hablando sobre la psicología del populismo y dejamos ahí al pendiente el comentar unas lecturas. Entonces, sería interesante hacer un breve repaso de lo que mencionamos la última vez para ya de plano definir el por qué escogimos estas lecturas. ¿Qué te parece? Bueno, estábamos hablando del populismo. Creo que nos hemos ido decantando un poco como una suerte de embudo. Hablábamos primero sobre la popularidad del presidente y a partir de ahí decidimos hablar del populismo, bueno, de si él es un populista y a partir de ahí empezamos a hablar de el populismo, qué es el populismo y la psicología. Decidimos ahí empezar a hablar acerca de la psicología del populismo. Y entonces hablábamos o contábamos algunas antecedentes, razones, definiciones acerca del populismo. A mí me parece interesante cuando se habla acerca de populismo, decir de algunos antecedentes. El voto o la participación que los partidos populistas tienen se ha incrementado en los últimos años. Ha pasado del 7% al 25% y 17 partidos populistas tienen el poder globalmente, según en 2021, según Meyer, un académico de la universidad creo que ahora está en Cambridge. A mí me parece que ese dato por sí solo ya es interesante, el que haya pasado el número, el porcentaje de voto, de se haya incrementado del 7 al 25%, es interesante. También me parece que una cosa que es importante mencionar es cómo la escena mundial ha dado pie a este incremento del populismo y que eso se explica por la convergencia alrededor de un discurso en el cual la élite parece tener un consenso alrededor de los beneficios de la globalización, de la liberalización y de la integración económica, que no se ha traducido en beneficio, que a veces no se ha traducido en beneficios para algunas personas. La crisis de 2008 es acaso una de las demostraciones más patentes, más palpables de esto que estoy diciendo. Y con ello, las políticas de austeridad que se derivaron de esta crisis, de la crisis de 2008, que tuvieron que ser impuestas, implementadas para lidiar con la crisis de 2008 y el resultante inequidad socioeconómica que abrió la puerta a los movimientos populistas. Los movimientos populistas también se han expandido al jugar con las dificultades económicas de aquellos que se sienten que están en el lado perdedor de la globalización y que apelan a los sentimientos en el que las élites, lo que quiera que signifique
esto de élites, no los entienden y no entienden las penas, las penurias y las necesidades de una canción que le gusta mucho a David de The Common People, de la gente común, y que dicen que el sistema político está rigged, está alterado, juega en su contra. Entonces, si ese es el contexto en el que nos quedamos en el episodio pasado o en la serie de episodios pasados que estuvimos hablando, tal vez sería interesante hablar en este episodio acerca de qué es lo que llama la atención del mensaje populista. ¿Cuáles son las características de las personas a las que les atrae o que llenan las urnas de votos populistas? ¿Y cuál es el mindset, la estructura mental susceptible de la retórica populista? Es decir, ¿quiénes son las personas que se enamoran del uso populista? Y para responder a estas 4 preguntas que yo planteo aquí, ¿quiénes son atraídos por el mensaje populista? ¿Cuáles son las características de las personas quienes se atraen por el discurso populista? ¿Cuáles son las características mentales o psicológicas, cognitivas de la retórica, de las personas susceptibles a la retórica populista y quienes se enamoran del discurso populista? Yo propongo enfocarnos en 2 formas o 2 características principales. La primera es las actitudes y el voto de los partidos populistas. Y para ello, analizar o dividir el análisis en 4 partes. El primero es, ¿cuáles son los problemas con las definiciones? Que esto es una cosa que a David le gusta mucho porque eh, toca la parte filosófica y la parte histórica, que a él le gusta mucho. ¿Cuáles son los problemas con las definiciones del populismo? Y aquí se abre la parte a algo que a él le gusta, que es alejarnos de la escuela inglesa y acercarnos a la parte más de la escuela francesa. 2, ¿cuáles son las medidas? ¿Cómo medimos las actitudes populistas? Es decir, ¿qué es una actitud populista y qué no lo es? El antielitismo, la soberanía, el maniqueísmo. 2, el voto populista. ¿Quién vota por los populistas? Y 4, que es lo que a mí me llama la atención, ¿cuáles son los determinantes psicológicos del apoyo por los partidos populistas? Y esos son las emociones y los rasgos de personalidad. Entonces, pues eso es lo que yo tengo en mente, Mm, y pues arráncate, ¿no? bueno, a ver, otra cosa que recuerdo de las conversaciones anteriores es que hablábamos que en en el populismo hay una diferenciación. Bien lo señalabas tú, la élite del common people, de la gente común. Y eso es una gran particularidad, el ellos y nosotros, que no solo es palpable desde el punto de vista del discurso, desde el punto de vista de la narrativa, sino es palpable también en las políticas públicas, en las acciones de gobierno, en quiénes son los míos y quiénes no lo son. Y esto rompe una máxima de los sistemas políticos, o si tú quieres, de la teoría de la democracia, que indica que efectivamente tú llegas al gobierno por un partido, ¿no? Y en ese sentido, cuando llegas al gobierno, llegas con una serie de ideas que vienen respaldadas por un gran porcentaje de la población, pero que en el momento de tomar posesión, es decir, en el momento de ser jefe de gobierno, jefe del Estado, te conviertes en representante de toda la sociedad y que entonces una cosa es el, el hacer campaña para los tuyos, para convencer al máximo posible de gente, y otra cosa es gobernar, que sería un acto para toda la sociedad o con destino, digamos, a todas las ciudadanas y los ciudadanos.
Me parece que la narrativa del ellos y nosotros, o sea, pensemos en Perón, rompe claramente con esto que te estoy diciendo de el cómo te asumes como gobierno. No te asumes para toda la sociedad, sino te asumes como representante de los tuyos, como el salvador del pueblo, ¿no? Como le decían a Perón, el sol de América, yo estoy para los míos y a los demás, bueno, pues si no les gusta, ahí está la puerta de salida. Entonces, esa discusión también nos llevaba a algo que considero muy interesante, Carlos, que era, tú preguntabas hace rato, ¿no? ¿Cuáles son las emociones, los sentimientos que hay detrás del populismo? Esta diferenciación de ellos y nosotros, podemos basarla, si tú quieres, en un concepto que es fundamental desde mi punto de vista, que es el resentimiento, la envidia, y que, digamos, hay dos grandes posibilidades de reacción ante el resentimiento o ante la envidia. Una persona que se da cuenta que el otro tiene y que él no, puede reaccionar de forma negativa y decir, ¿por qué este desgraciado sí tiene el coche que yo quiero y yo no? ¿No? De la misma forma, puede reaccionar bajando a la tierra, o sea, haciendo esa identificación con el que sí lo tiene y diciendo, este es un compadre que va al baño igual que yo. Entonces, si él puede, yo también puedo. Es una cuestión, una lectura, digamos, positiva, que en estricto sentido ya no sería resentimiento o envidia, sino podríamos estar hablando ya de situaciones parecidas a la admiración, aunque no creo que sea admiración, porque la admiración finalmente implica una especie de idolatría. Entonces, a mí me parecería muy interesante o sea, yo ubicaría más bien, perdón, estas 4 preguntas que tú haces, que por supuesto son muy, muy válidas, en un rango de cómo tienen relación con el resentimiento o la envidia. Porque finalmente, que no se te olvide que estamos hablando de las emociones y de cómo las emociones surgen primero y después racionalizamos. Entonces, yo tengo 2 sopas ante esta disyuntiva y en base a eso es que voy a votar o no voy a votar por un régimen de carácter populista. Si creo, yo me inclinaría a pensar que hay un sentimiento negativo en la base de todos aquellos que tienden a votar por un régimen populista. En un régimen populista como Perón, o sea, la verdad, como el peronismo, como Getulio Vargas, en los populismos latinoamericanos de mediados de siglo. O sea, los de a de veras. Exacto. Incluso, por ejemplo, incluso gobiernos, si tú quieres, del PRI, que podíamos decir, bueno, sí, tienen un cariz populista muy A fuerte. Cárdenas, Yo Cárdenas no lo sé, la verdad. Cárdenas no lo sé. Cárdenas a mí me parece que algunas cosas sí, y por otro lado me parece que no. Pero bueno, eso es mi interpretación personal. Yo entiendo que en el imaginario colectivo Cárdenas es visto como un líder populista y bueno, pues al final no hay problema en debatir eso. Sí, o sea, Cárdenas, Ávila Camacho, Miguel Alemán, desde otro lado del aspecto ideológico, ¿no? Que bueno, no se explican sin Luis Echeverría, ¿no? sí, bueno, el que tú dices, Getulio Vargas y Perón es, o sea, ni qué mandados a hacer, ¿no? Exacto. Y los neopopulistas, o sea, yo sí meto a López Obrador, a Trump, a Erdogan, Yo ya pero te en los dije, neo. yo ya te dije, o sea, no creo que no vale la pena volver a repetirse lo que dijimos en el primer episodio. Para mí,
López Obrador no puede ser considerado populista por la ley de austeridad. Los demás agrandecen el Estado. Tú ve el Estado peronista. Tú ve el Estado peronista y es un Estado enorme, con muchísimas características, y la ley de austeridad reduce ampliamente, y todo el mundo se queja de que Sí, sí, lo por la sería ley de de derecha, austeridad, ¿no? O sea, por sería la ley de austeridad no puedes contratar gente, por la ley de austeridad no puedes hacer esto, otro, no puedes tener tal cosa. Y entonces, bueno, para mí, una característica fundamental del populismo es esa. Pero bueno, aquí estamos hablando, estas cuatro preguntas, entonces, yo las, de nuevo, repetiría, o sea, ¿cómo situamos el resentimiento y la envidia en estas preguntas tan importantes que estás mencionando? Esa sería ahorita mi participación. entonces déjame, te agarro la palabra y me voy con la primera, que son precisamente exactamente lo que estamos hablando, que es la primera pregunta que yo hago, que es los problemas con las definiciones del populismo, que a mí me parece muy interesante esa parte. Y en realidad ha habido mucha confusión, mucha vaguedad y mucho desacuerdo en definir qué es el populismo. Ya lo hemos discutido en el primer episodio. El populismo se ve como un movimiento de masas distinto, como una forma distinta de la movilización. Se ve como un discurso. A ti que te gusta mi maestra de Essex, bueno, mis maestros de Essex, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, una de las cosas que y a mí también esta definición, la de Chantal y de Ernesto, a mí me gusta mucho, pero bueno, yo porque estoy influido por ellos, por Essex, ¿no? Porque los conocí ahí, que es un discurso. Y en ese sentido, esto que tú dices de que Andrés Manuel no podría hacerlo por la cosa de la ley de austeridad, yo digo patrañas, porque la ley de austeridad entraría entonces en la definición que utilizan Ernesto y Chantal solamente como discurso, no como una propuesta ideológica acabada. Sería solamente una forma discursiva y por lo tanto sí sería una forma de populismo. Por ejemplo, lo que dice es que es una ideología. Wayland, mi vecino de oficina en UT Austin, Kurt Wayland, que estábamos hablando de su paper el otro día, él lo que dice es que el populismo es una estrategia de organización. O sea, él dice, ni madre, o sea, el populismo es nada más una estrategia de organización y todo lo demás bueno, no es que no sea relevante, no es tan relevante para él. Eh, Papas lo que dice es que es una concepción de la democracia, ¿no? Que creo que es lo que está más de moda ahorita, ¿no? Eso, considerar a la democracia o que perdón, que el populismo es una concepción de la democracia. Y hay muchísimas más. Estas son solamente algunas, ¿no? A mí me parece que una parte importante del debate acerca de la definición del populismo, que es lo que estamos diciendo, tiene que ver con qué tan amplio o qué tan cerradamente construimos el concepto y, 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 y cómo nos enfocamos en la derecha radical o, por ejemplo, bueno, ya sé que me vas a criticar por andarme nada más centrando en la literatura inglesa, pero lo de Pippa Norris y Ronald Inglehart, el libro que acaban de sacar de la derecha radical, o eh, eh, expandirlo un poco más, que es lo que yo decía hace un momento, para incluir a los movimientos neopopulistas que incluyen a los movimientos rurales antielitistas y a los ahora neopopulistas
de los trompistas republicanos y otros tipo Podemos en España o los de Hungría, por ejemplo, del movimiento Jobbik, ¿no? Em, sí, sí, no sé tú qué piensas, pero si vemos, yo creo que si vemos al populismo como una ideología muy, muy delgadita, y que al mismo tiempo le da forma y define las formas de ver a los ciudadanos y la manera en que movilizan a las estrategias del discurso político y de sus movimientos, podríamos tener una definición que yo aquí te planteo, no sé qué, qué pienses y ya con esto me callo, que podría tener 4 elementos, a ver qué te parecen. Yo creo que una definición mínima que podríamos utilizar para este episodio podría contener 4 elementos, que sería que es que las personas tienen una, em, están moralmente involucradas en una batalla en contra de las élites. Eh, esta no creas que me la estoy sacando de la manga, es una definición que viene pues, de Macedo y ay, ¿cómo se llama este? Siempre digo Maastricht porque es como el tratado de Maastricht, pero no es Maastricht, es Maasbridge, creo que es Maasbridge, es de un paper que escribieron. Em, entonces, yo más o menos te plantearía esa propuesta como de definición, que son, que es las personas con una fuerza moral o con una carga moral, digamos, en una batalla en contra de las élites. Y que todos los populistas, sin importar su background, sus antecedentes, argumentan que, que algunos grupos de las élites son corruptos y no están interesados en el bienestar de las personas. Y entonces buscan el poder, buscan allegarse del poder solamente para su beneficio personal. Entonces, bueno, ya ahí me callo y pues síguele. Mira, yo creo que aquí esto que estás hablando es muy interesante porque esta cuestión entre, digamos, la gente común y las élites y la élite nos habla de un concepto que por ahí no se menciona ni se estudia al hablar del populismo y que tiene que ver, ahora por supuesto está muy de moda por todo el tema de la pandemia, por todo el tema de la COVID y demás, que es la distancia social, el distanciamiento social. En una primera instancia, si tú dices, este discurso entre voy a proteger a estos, ¿no? O sea, voy a proteger a estos voy a proteger a estos, de estos otros, perdón, entonces estás marcando que hay una distancia entre componentes de lo que sería la población o lo que sería la ciudadanía. Habría que, me parece, habría que mm, pensar o plantear si esta cuestión de distancia es una distancia insalvable, es decir, si es una distancia que no se va a poder reducir nunca en la vida, o si por el contrario puede haber cuestiones de proximidad social. Entonces, finalmente, o sea, lo que te estoy queriendo decir con esto es que hay en el fondo, perdón, o sea, en el fondo, eh, perdón, es que me distrajo el maldito teléfono. En el fondo, tendríamos que hablar, hay una relación intrínseca entre lo que sería
la explosión del populismo y la capacidad de los miembros de la población de un país determinado en poder escalar o poder bajar en la escala social. O sea, finalmente creo que hay un tema de movilidad social. Y entonces esto, desde mi punto de vista, está muy relacionado con la envidia. Porque ¿cómo definimos la envidia, Carlos? La envidia la definimos en estricto sentido como sentirse mal por el bien ajeno o sentirse bien por el mal ajeno, ¿no? Una definición te va a encantar de dónde la saqué, porque es el Oxford Dictionary, y entonces, bueno, pues, pero entonces, o sea, sí, pero el punto central, a mí me parece, y que se habla poco, es esta capacidad de las personas o del sistema para que las personas puedan ascender o descender dependiendo de sus propias capacidades y de sus propios méritos. Sé que no te gusta la palabra mérito, pero ahí está, ¿no? Entonces, esto en el primer punto, para ir acotando las 4 preguntas que haces, que son evidentemente pertinentes, a mí me parecería que el punto central tiene que ver ahora con la movilidad social. Oye, y es que no, está buenísimo porque en realidad ahorita hay una discusión que está completamente viva, al menos en la cosa académica, acerca de si el populismo automáticamente se convierte en autoritarismo cuando, cuando está liderado por un, valga la redundancia, por un líder. Y en realidad mucha discusión del populismo tiene que ver con las características o señala las características de cuando el populismo llega al poder y que ya cambia. Entonces, ¿cuáles son, cómo cambia cuando ya está en el poder y tiene checks and balances, cuando tiene limitaciones en el poder? Entonces, a mí eso me parece muy, muy interesante. Claro, Eh, sí, no, échatelo. Vas. bueno, fíjate, pero cambia porque, porque ahora, si, digamos, antes de ascender, el foco estaba puesto en la élite, ¿sí? Seguimos en una cuestión, si tú quieres, discursiva. Estaba enfocado en la élite. Los otros gobiernan para sus semejantes, para los que son sus amigos, para los que son la oligarquía, como le decía Perón, ¿sí? Y cuando el populismo asciende al poder, entonces ya el foco va de la élite al pueblo. Y es el pueblo el que va a ser el protagonista de todo esto y de todo lo que es, digamos, la acción gubernamental. Y entonces tienes un margen ahí en la cuestión de discurso y, por supuesto, de acción gubernamental que ha cambiado. Por lo tanto, es probable y hasta deseable que el populismo cambie cuando asciende al poder. Me parece lógico. Pero, a ver, o sea, yo ahí lo que discutía un día con Kurt era que el populismo tiene este discurso antielitista. Y entonces dice, es que todos los populismos, sin importar de dónde vengan, sin importar su background, dice, todos los grupos este, elitistas son corruptos y no les interesa el bienestar de las personas y buscan el poder para su propio bienestar. Pero los populistas el populismo busca el bienestar de los otros, de los que no están en la élite. Por lo tanto, es lo mismo que la élite. Es una contradicción en sí misma. ¿Sí me explicó? Era lo que yo le decía un día a Kurt. O sea, es como una contradicción innata, intrínseca en el populismo.
O sea, si estás buscando, es un, para decirlo en buen mexicano, es un quítate tú para que me ponga yo. Tú Eso que tienes dices, eso que estás mencionando, perdón que te interrumpa, eso que estás mencionando tiene un nombre en la teoría, digamos, política y se llama gatopardismo. Pero no creo, la verdad que, pues, no creo que sea, o más bien es injusto reducir el análisis nada más a ese cambio de quítate tú para que me ponga yo, saca a tus proveedores para que entren los míos, porque, a ver, finalmente, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? Hubo un cambio de gobierno en el 2000 entre el PRI y el PAN, ¿no? Ujú, Y digamos, este fenómeno de alternancia que todo mundo menciona como el inicio de la transición mexicana está presente. Y sin ujú, embargo, la gran crítica que se le hace a Fox es justamente esa. ujú. Nada más llegaste a sacar o sea, eh, quitaste a Cedillo de la silla, te pusiste tú, pero todo lo demás permaneció igual. Y no me parece, en ese sentido, si comparamos lo que pasó en el 2000 con lo que pasó en el 2018, no me parece que ese sea el punto con Andrés Manuel. O sea, Andrés Manuel sí ha, digamos, cambiado muchas más cosas de lo que cambió Fox. Ujú. Eh, Yo no estoy de acuerdo con lo que dijiste pues, de la ley de austeridad, o sea, no es una cuestión única y exclusivamente de discurso, sí es una cuestión de discurso muy importante, por supuesto, pero no es únicamente una cuestión de discurso, y lo puedes ver en toda esta cuestión Bueno, lo que yo de dije, los órganos autónomos, en toda esta discusión, o sea, tú tienes órganos autónomos que en estricto sentido duplican funciones que deberían ser del gobierno central o órganos autónomos que hacen la misma función de otro órgano autónomo. bueno, yo lo que Tienes a decía, la CRE, por ejemplo, y luego tienes, o sea, tienes a la CRE y luego tienes la cosa esta que te fija los precios de la energía, así, tienes al Tribunal Electoral y luego tienes a la Fiscalía Electoral, entonces, bueno, o sea, como que dices, ¿para qué tengo tantos si bastaría con un organismo único? Y en parte la discusión es justamente esa, ¿no? Porque son recursos del pueblo, o sea, son, bueno, del pueblo está mal, son recursos de la ciudadanía, son recursos de la nación. Quieres que la nación sea más eficiente y entonces aquí viene un punto fundamental, por eso te decía, sí hay, a mi parecer, un cambio que no es de fondo, que no es de fondo, o no llega a ser tan de fondo como te dicen que es, pero que sí es, no es, no es la alternancia que tuvimos, por ejemplo, en el 2000. oye, ahorita que estás diciendo de lo de los órganos que son duplicados y demás, eh, ahora que renunció la hiperincompetente de Tatiana Cloutier, decíamos con nuestro amigo en común, Ricardo, que en realidad la Secretaría de Economía podría ser una dirección general con 50 personas bien entrenadas y un sistema operativo de, de datos bien aceitado. Pero bueno, déjame nada más aclaro una cosa y me regreso a lo que estábamos discutiendo al principio, que creo que está más interesante que este, la discusión coyuntural. Em, yo lo que dije o trataba de decir es que Ernesto y Chantal, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, dos académicos de la Universidad de Essex, donde yo hice mi doctorado, dicen que o dan una definición de populismo como discurso. Em, y que, y que si nos atenemos a esa, y que a David le gusta mucho
la definición de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe es un librito muy famoso que escriben Chantal y Ernesto, y que si seguimos esa definición de ellos dos, del discurso, entonces el populismo de Andrés Manuel, bueno, el ejemplo que da David de la ley de austeridad, entonces sería también un discurso, no solamente una ley política. Bueno, yo lo que te decía de Wayland, el día que platicaba con él de lo del antielitismo, es que en el populismo el antielitismo está relacionado con una visión de mundo en el cual las élites son vistas como la contraparte corrupta del pueblo bueno, del pueblo trabajador, y que por lo tanto las élites no tienen nada en común con el pueblo, con las personas. Y más importante aún, no comparten sus valores y sus intereses. Los populistas contraponen a las personas trabajadoras, a los ciudadanos, esto que los gringos les gusta mucho, el law abiding citizen, o sea, el ciudadano que cumple las leyes, con los políticos y las élites corruptas y autoindulgentes. Y las medidas eh, antielitistas del populismo están en realidad plagadas de declaraciones generales que pues fallan al distinguir entre la poca confianza, entre la percepción política entre las personas y las élites. Hacen como rompen así, echan todo por la borda y dicen cosas como los políticos han tomado mucho durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues, sí, supongo que sí, ¿no? Pero no son específicos. Y bueno, pues quién podría estar en contra de que cosas así sucedan, ¿no? Es como que se yuxtaponen nociones de una élite corrupta contra la honorabilidad del pueblo, ¿no? Y esto me lleva, o quiero que nos lleve a la segunda parte, que es esto que tú decías, o que usabas el ejemplo de la envidia y ahora con la pandemia, de separarnos, ¿no? Del dividirnos, y de ponernos a las personas en el centro. Eh, a mí me parece una cosa que como psicólogo me parece bien interesante del populismo, es cómo la idea central del populismo es precisamente la gente, las personas, y cómo todas las definiciones del populismo se refieren a las personas como su punto referencial. Pues ese es su centro de poder y tienen ahí su importancia, ¿no? Mira, aquí estás hablando de algo muy interesante y esto es algo que un teórico francés, Girard, definía como el ciclo de la violencia. Y, a ver, fíjate, es muy interesante. Dice este compa, el Girard, dada la naturaleza imitativa del ser humano, en el seno de las sociedades suele haber conflictos. Los hombres quieren lo que los demás tienen y sin embargo, al final del día logran convivir. Lo hacen gracias a que han expulsado la violencia, la han externalizado, polarizándola hacia una víctima sacrificial. En lugar de luchar todos contra todos, la comunidad lucha contra uno. El grupo, para salvarse, inmola a uno de sus miembros.
Esto tiene Changos. mucha relación, esto tiene muchísima relación con la envidia. Y no solo con la envidia, sino con la forma en que nos hemos construido como sociedad. Ujú. Y es así desde los tiempos, digamos, de la Edad Media. Este compañero que no sabemos quién es y que actúa raro y que tiene cosas raras, debe ser un brujo. Entonces agárralo y mételo a la hoguera porque es dañino para el resto de los demás que sí vamos a la iglesia y le hacemos caso al curita y bla, 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 bla. Entonces, hay algo muy interesante en la relación, eh, digamos, entre convivencia, ¿sí? Y populismo. ¿Cómo Por se llama el eso, libro este de Foucault que te gusta? Castigo y crimen y castigo. no, Crimen y Castigo es el de no, Crimen y castigo, sí, de los rusos. el de Em, Dostoyevsky. No, el que te gusta, hombre, de Foucault, el de castigar y vigilar, sí, vigilar y castigar. vigilar y castigar, ese. Pero fíjate, o sea, sí hay una relación. Entonces, esto que tú estás diciendo, cuando lo llevas, fíjate, luego dice aquí, cuando lo llevas, pues, esto de agarrarte al que es distinto, o cómo es que dice Girard, a ver, fíjate, cómo dice Girard, a la víctima sacrificial, eso lo podemos ligar con las ideas estas ya de Carl Schmitt en el siglo XIX sobre el chivo expiatorio. Ahí está la envidia otra vez. Ujú, Y ujú. entonces, la sociedad, cuando estamos hablando de populismo, la sociedad, es decir, el pueblo, tiene que sacrificarse o sacrificar una parte que puede ser la élite, que puede ser este personaje, demonizarlo y llevarlo mediáticamente a una hoguera, ¿no? Pensemos en el caso de la oligarquía argentina, pensemos en el caso de la élite brasileña, pensemos en el caso ahora de la mafia del poder. Entonces, bueno, a mí sí me parece que por una parte está muy relacionado con esto que comentábamos de la movilidad, está muy relacionado con esta identificación de los estratos sociales de los que tú hablas y finalmente, pues, de las emociones humanas. Oye, pues entonces déjame, ya que lo mencionaste, pues entonces ahora sí déjame arrancarme con Ya te mi, interrumpí, perdón. como si nunca lo hicieras. Déjame entonces arrancarme, ya que mencionas las emociones, con mi rollito, que es la parte de las emociones y con la parte de psicología política, ¿no? El sentimiento, en el discurso populista, el sentimiento antiélite, anti-establishment, está dirigido a priori a quienes detentan el poder. Y una cosa que a mí me parece sumamente interesante, triste, la verdad, pero interesante como elemento de análisis, es que también está dirigido ese sentimiento en contra de los expertos. Hay un sentimiento, esto que tú dices de la envidia, a mí me parece que es eso que los psicólogos llamamos una transformación en lo contrario. Hay cada vez más, hay crecientemente un sentimiento anti-expertos. Usted no me va a venir a decir a mí, usted académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, no me va a venir a decir qué es qué. Usted, académico de la Universidad de California, Berkeley, no me va a venir a decir qué es qué, porque los expertos son tontos, porque los expertos nos pusieron en donde estamos, en la crisis en la que estamos. Los expertos nos llevaron a donde estamos y hay un sentimiento anti-élite y anti-expertos.
Y eso a mí me parece sumamente interesante del populismo. Y el lenguaje moral que utiliza el populismo para condenar al poder político me parece también sumamente interesante. Pero como pues nos acaba el tiempo y dije que me voy a dedicar a lo mío, quiero hablar brevísimamente ya para cerrar sobre la parte psicológica de quién diablos eh, son las personas quienes se sienten atraídas por el populismo. ¿Quiénes, quiénes son aquellos quienes tienen o a quienes les resuenan estas visiones populistas, momentos de enojo, de excepcionalidad que tiene el populismo y en quienes se dispara dentro de ellos y dentro de su psique, dentro de su psicología, quienes tienen esta disposición psicológica, para decirlo, características que los llevan a gustar por una parte y a buscar por la otra y finalmente a votar por estos partidos políticos, por estas ideologías autoritarias. Porque si el miedo domina a las personas, lo más probable es que busquemos información y dependamos menos de las predisposiciones ideológicas que tengamos y seamos mucho más susceptibles a la persuasión. La vez pasada decía yo que el enojo hace que las personas se vuelvan menos interesadas en buscar nueva información y que desechen, que den por descontada información que va en contra de lo que ellos ya consideran. Entonces, para tratar de cerrar y decir lo que las características psicológicas, los votantes, las personas en general, todos, tenemos ciertos sistemas de creencia latentes que están adormecidos y que se activan con ciertas características, con ciertas situaciones que nos motivan a los individuos a actuar. ¿Cuáles son estas características? Bueno, pues satisfacción, buscamos los individuos satisfacer nuestras necesidades epistémicas y existenciales a través de que están engranadas, que están metidas dentro de nuestras personalidades, de nuestros rasgos de personalidad. Y esto nos lleva a buscar partidos políticos cuyas ideologías se unen o hacen un match, digamos, una unión, se unen a nuestras personalidades y a estas necesidades psicológicas que tenemos a priori. Es decir, no es que las ideologías nos convenzan por ser las más adecuadas, sino que nosotros tenemos necesidades psicológicas cuyas, imagínense una llave, ¿no? Y entonces tenemos una llave y vamos metiendo esa llave en distintas cerraduras hasta que encontramos una cerradura que se llama populismo que abre nuestra llave, ¿no? Entonces, quiero hablar nada más de dos y ya me callo para terminar, que es la vez pasada hablaba yo acerca de que los psicólogos tenemos una medida que se llama el Big Five, las 5 grandes rasgos de personalidad de, que todos tenemos. Estos 5 grandes rasgos de personalidad, por su acrónimo en inglés OCEAN, eh, significa apertura a la experiencia, conscientiousness o conciencia, neuroticismo, apertura, eh, agradabilidad. Eh, Se ha visto que aquellas personas que
tienden a tener bajos niveles de agreeableness, ¿cómo lo traduciríamos? Eh, Agradabilidad, no creo que esté traduciendo yo muy bien. Suelen tener mucho apoyo, suelen tener muchas, eh, suelen simpatizar con partidos políticos populistas. ¿Y por qué? Bueno, porque este rasgo de personalidad suele describir a personas que son confiadas, que son altruistas, que son amables, que suelen cuidar a las personas, que les preocupan los demás, que les interesan. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué una persona así gustaría de un partido político populista? Y la respuesta que se ha dado, que se ha encontrado en psicología política, es porque si un partido político populista que esencialmente busca o declara buscar que el establishment, las élites, no pueden ser confiadas no son confiables, puesto que son deshonestas, le habla a ese componente de personalidad de las personas que tienen en sí mismas, que son esencialmente personas altruistas, que son personas dadoras, que son personas que están buscando confiar. Entonces, las personas que son así, mm, se ha visto que suelen tener sentimientos muy negativos en contra de grupos externos, por ejemplo. Y también en contra, paradójicamente, en contra de grupos antiinmigrantes, por extraño que parezca. Entonces, pues si quieres lo dejo ahí y arráncate. Hay más que decir, pero Bueno, a ver, a mí me parece que la discusión da para bastante. Básicamente, yo te mencionaría, creo que dos cosas para finalizar. Lo último que mencionaste a mí me suena mucho a un librito, te vas a reír, de Alexis de Tocqueville, que se llama El antiguo régimen y la revolución, donde él hace una diferencia, incluso hasta podríamos decir como chauvinista, si tú quieres, ¿no? O sea, no merecían esto, no merecían lo otro, esto. Entonces es algo muy interesante porque ahí se puede ver la relación, digamos, eh, entre las ideas, las instituciones y las ideas políticas. Y por otro lado, la envidia. Te diría que la formación del mundo moderno está basada, y aquí hay algo que digamos, es como mi conclusión, está basada en el fomento de las capacidades individuales, o si tú quieres, en la fe en el individuo, en la fe en el ciudadano. Y entonces aquí viene, dado que estás hablando de emociones, viene una palabra de la cual no hemos hablado en los 59 minutos que llevamos hablando, ya la hora, que es el deseo, Carlos. Y entonces, ¿qué diablos es el deseo? Eh, a ver, o sea, el deseo, desde un punto de vista, como te decía, Aristóteles y Platón lo entendían de forma positiva, ¿sí? Y este compadre, Girard, él va a decir, no necesariamente es algo positivo, tiene un síntoma intrínsecamente conflictivo, ¿sí? Y esto puede llegar a romper algunos paradigmas de la psicología, particularmente Freud, Jung, ¿no? Donde el deseo ya no es, digamos, una cuestión de poder,
o no solo es una cuestión de poder más bien, sino que el deseo es un fenómeno que es imitativo y con un fin evidentemente metafísico, lo que tú decías. Voy a imitarlos, es decir, voy a sacarlos y después me voy a poner yo. El fin es el poder, pero no necesariamente el poder como se había entendido. Y entonces, es algo muy importante, a mí me parece, hablar un poco del deseo, con eso dejarlo aquí, porque el deseo entonces es la semillita de la envidia y el resentimiento. Con eso creo que medianamente hemos empezado a esbozar, ¿no? La clase de personas que podrían votar por los tipos como los de Hungría, por los tipos Sí, como los de Polonia, ¿no? sí. Es un régimen que facilita desde el punto de vista negativo Ujú, exacto. los deseos de la población de poseer o de subir, De como bien arrebatar. decíamos, en el estrato social. Sí, de arrebatar aquello que el otro tiene y yo no. Claro, porque por eso te decía, o sea, es algo negativo. O sea, Exacto. estás tomando la envidia desde el forma de vista negativa, donde él me lo negó y entonces, ¿no? Como bien decía Yeats, fíjate, es muy interesante la frase de que dice Yeats. Yo creo que ya la había mencionado y perdón si me repito, pero dice, algunos podrían decir que consigues lo que te han dado, pero la verdad es que si no consigues lo mío, no te dejaré conseguir lo tuyo también. Bueno, ¿lo Híjole. dimos o algo más que agregar? Bueno, pues hay mil cosas más que agregar, ¿no? Pero sí está buenísimo, sí está. Oye, a ver si la próxima vez le entramos, digo, supongo que la gente se enojará un poquito, pero a ver si le entramos tantito a esa, o le seguimos en esta línea y le entramos tantito al psicoanálisis, porque Perfecto, me creo parece bien. creo que hay cosas que decir. Hay Creo que bastantes creo cosas que creo que el decir. psicoanálisis tiene algo que decir. Y bueno, hay unos temas de coyuntura que hay que tratar, ¿no? También. El Guacamaya Gate, en qué se Sí. diferencia con el Wikileaks, por ejemplo. Ujú. Eh, entonces, bueno, vamos a ver qué tema, pero sí, me Va. parece muy interesante seguir este. Quizá por la premura deberíamos hacer como que un corte y hablar de algo, ¿qué dice la psicología política con respecto a esta coyuntura tan interesante Va. sobre los Guacamaya Gates, así? Pero bueno, pues ya nos pondremos de acuerdo. Órale. Bueno, pues, nos vemos ahora sí dentro de 15 días. La despedida para aquellos que luego nos achacan que nunca nos despedimos. Es que nunca nos despedimos porque en realidad nunca terminamos de discutir. O sea, se termina la grabación y ya nos estamos marcando para decir, oye, baboso, ¿por qué diablos dijiste esto? ¿Por qué no dijiste esto? Entonces seguimos discutiendo durante 15 días, ¿no? Pero es lo que siempre te digo, llevamos 30 y no sé cuántos años, 37, 35 años discutiendo, entonces, Así es. Bueno, no pues es un placer, Carlos. Pasa una buena mañana, una buena tarde, una buena noche. Cuídate mucho. Y a los que nos escuchan, pues nos vemos en 15 días. Cuídense mucho también y bueno, muchísima suerte. órale. Gracias, que les vaya muy bien. Adiós.